นาสตาสหัสสานิพุทธชาละปาริเคเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบครัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสตาสหัสสามิธัมมชาละปาริเคเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิมาเป็นกำแพงแก้ว7ชั้นมาป้องกันلطائرة طيران الإمارات رحلة رقم 386 والمتوجهة إلى هونغ كونغ عن طريق بانكوك. فعلى حضرات الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 9. Tengo miedo. ¡Cierra el puto pico, joder! Tengo miedo, joder. Tus putos lloriqueos me tienen harta. Te recuerdo que fue idea tuya venir a este puto país de mierda. Joder, dejadlo ya, no empecéis otra vez. Vamos, que nos lo vamos a pasar de puta madre. Maldigo el día en el que te hice caso. No solo maldigo el día en el que te hice caso, maldigo el día en el que te conocí. ¿Pero qué coño estás hablando? Si no recuerdo mal, fuiste tú la que nos suplicaste que te trajéramos. Quiero ir. Solo te faltó ponerte de rodillas, joder. Porque nos lo pintaste de puta madre. Mira, no me vengas con pollas. Diego tuvo que suplicarnos para que aceptásemos traerte. Y para que te quede claro, yo siempre dije que no. Fueron 2 votos contra 1. Las niatas como tú, no sois más con esto. Si no fuera por el lugar en donde estamos, ya te habría partido la cara, puta. Tú, partirme la cara a mí. Pero tú, ¿quién coño te crees que eres? Joder, la situación está jodida, ¿no? Como para que además os estéis amenazando. Entonces haz que tu zorra cierre la puta boca. ¿Quién llama zorra, puta? Tengo miedo. El rol de árbitro no te pega. ¿Por qué no las dejas pegarse? Mejor que se vayan acostumbrando a recibir palizas. ¿Ves que con un poco de psicología todo puede arreglarse? Aunque la verdad me hubiera alegrado el día ver una pelea de tías. Pero estaría al culo por un cigarro, joder. Eso es hablar con visión de futuro. Sí, tú ríete, pero recuerda que aquí vamos a pringar todos. No nos podemos quedar de brazos cruzados, debemos hacer algo. ¿Sí? Pues ya me dirás. ¿Y tú no eres tan listo? ¿Podría ocurrírsete algo? Oye, ¿ahora qué coño te pasa? ¿Ahora la tomas conmigo o qué? De puta madre, por fin me dejáis en paz. Esto me huele a ruptura. Tú, tío, ándate con cuidado. Pero es que César tiene razón. Tenéis que ir acostumbrándose a estar separaditos. César, tío, tú siempre encuentras soluciones a todo, sácanos de esta. No te hagas ilusiones, porque de esta no nos saca ni Dios. O para estar más acorde con el lugar, de esta no nos saca ni Buda. Pero ¿cómo puedes seguir haciendo bromas? ¿No has pensado lo que nos van a hacer? Sí lo he pensado. Yo votaría por el suicidio. Mira, nos ponemos todos en círculo y cada uno le aprieta el cuello al otro. Ah, pero acuérdate de que es un suicidio colectivo, no asfixia erótica. Así que cuidado con correrse, ¿eh? Tú lo que eres gilipollas.
¿Y por qué no? رحلة رقم César tiene razón. 8 ¿Qué otra solución tenemos? No digas tonterías, churri. ¿Y tú listo? ¿Qué solución propones? خلال البوابة رقم 40 Vamos, di algo. Pero di algo, joder. No, pero ¿qué coño vas a proponer tú si ni en la cama tienes imaginación? Eso sí que ha sido un golpe bajo, chaval. Y tú, mamona, cierra el pico. Voto porque sigas llorando. Y yo voto porque ella siga contando lo mierda que eres en la cama. Así a lo mejor se me quitarán las ganas de verdad. Que es un país cojonudo. Que nos lo vamos a pasar de puta madre, ¿no? Que yo sepa, nadie se quejó hasta el último día. No pretendas echarme la culpa a mí. ¿Y a quién coño quieres que le eche la culpa, eh? Vamos a hacer lo que se hago cuando fuimos a Ámsterdam. Meteremos la María y el hachís en los calcetines y en el aeropuerto no se dan ni cuenta. Listo, es un listo. ¿Pero funcionó o no funcionó? Claro que funcionó. Lo que pasa es que ella no lo metió dentro de un calcetín. Cogió la billete y la metió dentro de una compresa sucia. والمتوجهة إلى سيشل Qué asco. الرجاء التوجه إلى ¿Cómo que qué asco? ¿Las bellotas dónde te crees que las traen? ¿En cajitas de bombones de ahí su forma? Cuando le quites el plástico que no se te ocurra chupar los restos que le quedan pegados. No jodas que no sabes que las traen en el culo. Pero después las lavan, ¿no? Sí, claro, pero las lavan igual que las aceitunas en el bar Manolo. Pero deberían advertirlo, ¿no? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que ponga una advertencia como en los paquetes de cigarrillos? ¿Te imaginas una frase? Chupar este producto provoca vómitos, diarrea y un aliento de mierda. Y nunca mejor dicho. ¿Pero cómo podéis hacer bromas a sabiendas de lo que nos va a caer? الرجاء التوجه إلى ¡Sois unos capullos! البوابة رقم 13 Capullo tú, que todo esto es tu puta culpa. ¿Pero qué me estás contando? Encima tienes los cojones de preguntarme que qué te estoy contando, hijo de puta. Te recuerdo que la maravillosa idea de llevarnos los 40 gramos fue tuya. Eres una hija de puta corta de memoria. Si haces un esfuerzo, recordarás que tú dijiste que podía darnos 8.000 euros por ello. Así que no seáis hipócritas. هونغ كونغ عن Ninguno de vosotros dijo que era una mala idea. حضرات الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال Yo dije que era peligroso. Sí, pero también dijiste que los 8.000 euros repartidos entre los 4 nos había salido el viaje gratis. ¿Podéis callar, coño? Estos tíos deben de tener micrófonos en la sala, mongolos. En este puto país no deben de tener ni idea de lo que es un micrófono. Muy bien. Tú sigue así, subestimándolos como has hecho hasta ahora. No le hables así a mi novia. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات رحلة ¿De qué coño te ríes, mongolo? Me hace gracia que llames mi novia a la puta esta. Repítelo y te parto la cara. التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة ¿Te crees que me da miedo que me partas la cara? Mira, te voy a ayudar. ¿Ves, gilipollas? En esta policía no podré defenderme. ¿No dices que me quieres partir la cara, capullo? ¡Vamos! ¿A qué esperas? Me harás un favor si lo haces. Pues cuando entren los polis a interrogarnos, me verán en tan mal estado que a lo mejor me mola romper tu linda cara. ¿Quieres que te repita que tu novia es una puta? ¿Sabes? Cuando llegamos a la zona internacional y los polis nos impidieron el paso para acceder al avión, mientras venían aquí, tu novia apartó uno de los polis y empezó a tirarle los trastos. Dígalo si te atreves. Si lo hice fue por todos nosotros. Lo hice para que nos dejaran coger el avión. Cariño, es bien sabido que los polis no destacan por su capacidad intelectual. Ya en España es difícil encontrar a un poli que hable un poco de inglés. Un poco de inglés, dices. Pero si no saben hablar ni el castellano, joder. ¿Lo ves? Ahora encima a encontrar un poli tailandés que hable el español. Tú estás flipando. Vaya ridículo que hacías intentando explicarle al poli tailandés lo que estabas dispuesta a hacerle con tal de que te dejara pasar. Pero qué desconsiderado eres. ¿No ves que estaba dispuesta a todo por nuestro bien? Yo votaría porque la canonicen Santa Sonia Auxiliadora, mártir de unos pobres pseudotraficantes. ¿Qué te parece? Yo por lo menos he propuesto algo. ¿Qué has hecho tú aparte de lamentarte? Tengo miedo, tengo miedo. يرجى من حضرات ركاب طائرة طيران الإمارات Pero podéis parar de una puta jodida vez. A lo mejor parezca una locura, pero yo tengo una idea. أوكلاند عن طريق El que tengas una idea ya es una locura. Pues eso significa que te has puesto a pensar. Emirates Flight 43 Que te den. A ver, ¿queréis escucharlo o no?
Déjate de preámbulos y dilo de una puta vez. Vale, pienso que si uno de nosotros se echa la culpa, los otros tres puedan volver a España. Y estando allí ayudar en todo lo que se ha quedado aquí. Por fin una buena idea. ¿Qué digo una buena idea? Por fin una idea. Dime, ¿te costó mucho? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Joder, no tengo cerilla como para hacerlo al palito más corto. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no dices que los 40 gramos son tuyos? Te juro que te enviaré 1 kilo de naranjas cada semana, lista. Que eres muy lista. ¿Por qué coño te ríes de mí, gilipollas? Cuando me pediste que te la chupara, no pusiste duda en mi coeficiente intelectual. No. Mónica me ha estado acosando todo el viaje, churri. Perdóname. Yo iba a acusarte a ti. Pero si dijiste que esta era una frígida, que no abría las patas ni para mear, que con lo cargado que estabas este viaje iba a ser una puta mierda y necesitabas a alguien que te hiciera el favor. Y tú vas por ahí haciendo el favor a cualquiera que te lo pida. Bueno, yo no soy cualquiera. Tú cierra el pico. ¿Y qué es eso de que no abro las piernas? Yo... Te recuerdo que para tu mierdecilla de polla no necesito abrir mucho las piernas. Porque con las piernas cruzadas puede entrar. Ahí tienes razón. Ahora que estamos en este plan de sincerarnos, ¿por qué no se lo dices? Tú no te metas. Vamos, échale cojones por una vez y díselo. La hipocresía de esta tía me tiene hasta los ovarios. No te metas, mamona. Mamona lo dices por tu novio, ¿no? Porque con él no se le puede llamar ni mamada ni chupada. Con él le puedes llamar caladita, porque con nada ya está. Y bueno, tú no querías sinceridad, César. Cuéntanos, ¿qué tal la guarra esta? Deberíamos dejarnos de gilipolleces. Lo importante ahora es qué vamos a hacer con los 40 gramos. No. Quiero saber qué es lo que estáis insinuando. ¿Es que ha pasado algo entre tú y el Fittipaldi ese? ¿Pasar algo? Tú sabes que la rara vez que a este le sale un polvo, no se conforma con algo. Churri. O sea, es gilipollas. Si es solo una cuestión de horas. No entiendo. Pues ahora lo vas a entender. Dentro de unas horas, seguramente tendré que mamarse a la mitad de la policía tailandesa. ¿Tú crees que tiene alguna importancia que haya echado un polvo con este gilipollas? Hace un momento me pediste que te perdonara por haberte sacrificado con Mónica. Vale, te perdono. Ahora, perdóname tú a mí por haberme sacrificado con César. ¡Qué bien! Ya somos una familia unida por nuestros fluidos. ¿Qué tal si ahora encontramos una solución a lo de los putos 40 gramos? No es fácil pensar cuando averiguas que tu novia como otras pollas, ¿vale? Yo que tú me lo iría pensando. Pues dentro de poco, cuando tu novia esté mamando pollas, tú estarás a 4 patas, recibiendo la embestida de todos los chinos de la cárcel. Sí. Y tú estarás ahí a mi lado. Tienes razón. Solo espero que sea cierto eso de que los chinos la tienen pequeña. No son chinos, gilipollas, son tailandeses. ¿Tailandeses? ¿Vietnamitas? ¿Camboyanos? ¿A mí qué coño más me da? Son todos chinos. ¿Podéis dejaros de gilipolleces? Analicemos la situación. En la maleta de cada uno de nosotros hay 10 gramos. En este país se calcula la pena de cárcel según la cantidad de gramos incautados. Lo que tenemos que averiguar es con cuántos gramos nos condenan a muerte. ¿Qué? ¿Pena de muerte? ¿Ves lo rápido y fácil que se puede olvidar una infidelidad? Tú, mamona, cierra el pico. Vale, cornudo, escuchemos a la guarra. Puede que la guarra te saque este problema. Así que cierra la puta boca de una vez y si quieres abrirla ahí tienes a Diego. Vamos, ¿de cuál es tu idea? El grupo con el que vinimos está compuesto de 10 españoles, contándonos a nosotros. Como llegamos tarde al aeropuerto, lo más seguro es que los otros 6 ya estuviesen en el avión. Y como nuestro culo está en peligro, seamos sinceros. Así que yo comenzaré. De los 3 tíos que había, me acosté con Carlos. Y me parece que no tiene un pelo de tonto. Echando un polvo contigo no demuestra mucha inteligencia, ¿sabes? Di lo que quieras. Pero él no es un buen candidato. Tú conoces a los otros 2, ¿no? Bueno, Andrés estudia Derecho, así que se puede defender solo. Mejor no pensar en él. Y en cuanto a Jonathan, sabe hablar en tailandés. Y como todo se va a jugar en poco tiempo, nos podría joder. Por otro lado, Vanessa... ¡Da! ¡Puta y bollera! Tú mejor no hables mucho, porque bien que cuando nos duchamos juntos no dejas de mirarme la polla. Mejor me hago el sordo. ¿Podéis dejarla terminar? Porque os recuerdo que ahora, después de una veintena de pollas diarias, no importa. Sigue, corazón. Gracias, cariño. Me acosté con ella.
y me ofreció heroína, o sea que ella consume. Podríamos culparla sin dificultad. يرجى من حضرات ركاب طائرة طيران الإمارات رحلة رقم Hola, soy de la Embajada Española. La policía tailandesa os ha retenido aquí a petición nuestra y hasta mi llegada. Tuvisteis mucha suerte de llegar tarde al aeropuerto para coger el avión. Pues justo después de que facturarais las maletas, un comando de piratas del aire se apoderó del avión y exigieron desviarlo hacia Afganistán, llevándose con ellos a todos los pasajeros, incluyendo a vuestros compañeros de viaje, que desgraciadamente para ellos habían llegado al aeropuerto con mucha antelación. ¿Los 6? Sí, lo sé. Bueno, después de una breve negociación, la policía tailandesa decidió dar asalto. Y cuando el avión estaba a gran altura, muy lejos de aquí, hicieron explotar el avión. ¿Algún pasajero logró sobrevivir? Lo siento, no hay ningún superviviente. Todo fue tan deprisa que creemos que no sufrieron. Desgraciadamente debo dejaros, pues he de comunicar a las demás familias la triste noticia. Sé que seguramente tendréis muchas preguntas, pero por favor, tratad de entender. En estos momentos no tenemos más información que la que acabo de entregaros. Sé que seguramente os parecerá algo insignificante y banal, pero como comprenderéis, todas vuestras pertenencias, maletas y equipaje quedarán destruidas con el incendio del avión. ¿Todo? Sí, todo. Tendremos suerte si logramos encontrar las cajas negras. Gate number 3. Vaya mierda, joder. Es verdad, tía. Joder. يرجى من حضرات ركاب طائرة طيران الإمارات رحلة رقم 7. Nos llegaste a conocer mucho a nosotros. Que va, sean unos putos primos. ¿Es que no os habéis dado cuenta? ¿Y los 40 gramos qué? Joder, tía, que ya escuchaste al hombre. Quedó todo destruido. Eso, joder, que son 8.000 euros. Podríamos demandar a la línea aérea, ¿no? O a la compañía de viajes. O al aeropuerto, a la puta policía, joder. Sí, pero no te habrás enfadado, ¿no? Oye, pero que yo no he hecho nada, Yuri. Joder, que son 8.000 euros. Alguien tendría que hacerse responsable, ¿no?